Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es martes 21 de enero y el día viene con lluvia en buena parte de la península. Suben las temperaturas de forma muy ligera en España, pero hoy en Estrasburgo hace frío, un frío gélido. -5 grados tenemos ahora mismo en el corazón de Europa, sí, porque Capital Intereconomía, Radio Intereconomía, se ha venido aquí a Estrasburgo al Pleno del Parlamento Europeo para tomar el pulso a la actualidad económica y a la actualidad política. Sí, estamos haciendo el programa en directo, pues analizando lo que está pasando y viendo lo que se está diciendo desde otra parte del mundo. Muy importante, Trump, sí, la toma de posesión de Trump es lo que nos centra la atención en esta jornada. La toma de posesión de Trump fue tal y como se esperaba. Ayer fue un día largo, finalizó la investidura a las 3 de la madrugada, hora española. Vimos a un Trump muy diferente al de su primera legislatura. Discurso populista, discurso rotundo, contundente. Demostró que sigue siendo un presidente autoritario que concentra grandes esperanzas para los americanos que le votaron el pasado mes de noviembre. Una de sus grandes promesas, el declarar emergencia nacional la frontera con México para frenar la llegada de inmigrantes. Va a militarizar la frontera, ha dicho. Va a intentar también negar por decreto la ciudadanía a los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos. De aranceles que dijo Trump, dice que los creará para enriquecer a los ciudadanos americanos, que serán de un 25% para Canadá y México y que se van a aplicar de forma inmediata. Ha habido también un mensaje para Nicolás Maduro. Su primera medida pasa por dejar de comprar petróleo a Venezuela, lo veremos. Adiós al impuesto global a las grandes empresas. Compromiso de Biden con la OCDE que se ha ventilado directamente Donald Trump y fuera Estados Unidos va a quedar del Acuerdo Climático de París. También fue contundente con este mensaje. En menos de un día Trump ha ventilado el legado de Biden. El republicano ha revocado casi 80 decretos del anterior presidente. Y de Europa, ¿qué ha dicho Trump? Nada. No lo ha mencionado ni una sola vez. Nada, poco le importamos o poco le preocupamos. Hoy desde el Parlamento Europeo vamos a analizar ese discurso de Biden y vamos a ver qué papel juega Europa en este nuevo orden mundial. Y vamos a ver también desde Europa cómo se ve España, la economía, con las grandes cifras, con la macro. Vamos a tener un programa bastante cargadito hasta las 12 de la mañana aquí en directo. Vamos a mirar los mercados financieros desde las 9 menos 10, apertura, hasta las 10 de la mañana, pero luego vamos a mirar a la industria, al comercio internacional y bueno, desde aquí ya lo están viendo los que se han conectado a través de nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía y bueno, vamos a ir a por ello. Pero antes doy paso a mis compañeros que tienen ya los titulares preparados. Adelante, Rubén. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Que comenzamos precisamente en el Parlamento Europeo, que debate hoy con la Comisión sobre las implicaciones económicas y geopolíticas de la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y su homólogo del Consejo Europeo, Antonio Costa, han expresado el deseo de colaborar estrechamente con Trump, que ayer en su investidura volvió a hablar de los temidos aranceles. En lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, aplicaremos aranceles y gravámenes a países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos. Estamos creando el servicio de impuestos externos para cobrar todos los aranceles y derechos, y los ingresos serán enormes cantidades de dinero que llegarán a nuestro tesoro provenientes de fuentes extranjeras. El sueño americano pronto regresará y prosperará como nunca antes.
Entre las primeras medidas de Trump destacan la desvinculación del acuerdo de la OCDE para un impuesto a las grandes empresas, la eliminación de regulaciones para reducir la inflación, aplazar 75 días la conocida como ley TikTok y la firma de una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Allí en el Parlamento Europeo se debate también este martes la situación en Venezuela tras los acontecimientos del pasado 10 de enero. En este sentido, el Partido Popular Europeo pedirá a la Eurocámara que no sea ambigua con el reconocimiento a Edmundo González. En su texto enviado al Parlamento Europeo, los populares exigen también más sanciones internacionales para el gobierno de Maduro. Ayer, para una entrevista para Euronews, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, habló de este apoyo europeo. Lo que ha ocurrido es histórico, importantísimo para nuestra lucha. Y nos envía un mensaje de que Europa está con nosotros. Nos damos cuenta que la mayor parte de la resolución fue votada por todos los grupos, incluyendo socialistas. Entonces no nos quedemos en aspectos menores. Europa reconoce que Maduro no ganó. En Davos se celebra este martes la segunda jornada del Foro Económico Mundial. Entre la participación española de hoy nos encontramos al ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y la presidenta del Banco Santander, Ana Botín. Además, también participará Ursula von der Leyen y los consejeros delegados de Bank of America, Brian Moynihan, Occidental Petroleum, Vicky Holub, y Coca-Cola, James Quincey. En este Foro Económico Mundial viene marcado por la revolución tecnológica y la inteligencia artificial. Mañana será cuando Pedro Sánchez comparezca en ese Foro Económico Mundial que se celebra en Davos. Hoy los ministros de Economía y de Finanzas de la zona euro deben aprobar las modificaciones propuestas por España al plan de recuperación. Para recibir un quinto pago ampliado de hasta 25.000 millones de euros en préstamos y transferencias, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, declaró este lunes que pedirá al Fondo Europeo de Solidaridad para cubrir los daños de la Dana, aunque el ministro no ha hecho público la cantidad exacta que pedirá a los fondos europeos. Sí, mañana vence el plazo para cuantificar y poner toda la documentación sobre la mesa. La solicitud se hizo, como saben, en el mes de noviembre. Estamos finalizando la presentación de toda esa documentación que se realizará en las próximas horas, por supuesto, a tiempo para que España pueda aprovechar al máximo todas las capacidades, todos los fondos y todas las posibilidades que nos da también la Unión Europea en este caso. En cuanto a datos del día, aquí en España, el Instituto Nacional de Estadística va a publicar el índice de producción del sector servicios del mes de noviembre. También publicará el indicador de confianza empresarial correspondiente al primer trimestre de 2025. El Centro para la Investigación Económica Europea publica su índice de confianza inversora en Alemania de enero y la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica la cartera de pedidos de la industria manufacturera en noviembre. El Consejo de Ministros aprueba este martes la Estrategia Nacional de Alimentación. El ministro de Agricultura, Luis Planas, presentará un documento en el que se definirá las prácticas agrarias y ganaderas. El objetivo final de esta estrategia es crear un sistema para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a una alimentación saludable y asequible. Así hablaba de esta estrategia hace unos días Luis Planas. Es muy importante porque para una gran potencia agroalimentaria como es España, que tiene en el sector agroalimentario la primera industria exportadora manufacturera de nuestro país, continuemos viendo cuáles son las oportunidades de futuro y también cuáles son los riesgos que tenemos y cómo tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades que hay. Y el ministro de Política Territorial y expresidente canario Ángel Víctor Torres comparece en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo. Lo hace a petición del Partido Popular, que le ha acusado de mentir en la primera comparecencia. En esta ocasión se intentará esclarecer las acusaciones que vertió sobre el ministro del presunto conseguidor de la trama Koldo, el empresario Víctor de Aldama. El empresario investigado declaró en sede judicial que facilitó a Torres un piso y que Koldo García le pidió 50.000 euros para el ministro. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Ricardo, por favor, ¿puedes decir algo? Nada, ni mu. Espera, que esto no falla. Ricardo, oye, que el tango está muy bien. Pero ¿dónde esté una jota? Ahí te has pasado. Que va, mira, sin ni pestañea. Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91 564 6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Intereconomía en directo desde la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y estamos haciendo el programa desde la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, una ciudad fantástica, pero una ciudad tremendamente fría. Desde que hemos llegado, bueno, el cielo bastante encapotado y temperaturas pues cero o incluso en negativo, tremendo. Yo no sé si los invitados que hoy me están acompañando en este programa especial aquí en Radio Intereconomía, pues ya se han acostumbrado a estas temperaturas. Me acompaña Fernando Navarrete. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Tú estás entre Bruselas y Estrasburgo, sí. Con la mirada siempre en España. ¿Te has acostumbrado al frío? Al frío sí, a la falta de sol quizás no tanto. Bueno, y me decías que Estrasburgo es una ciudad con, corazón de Europa, ¿no? Con una arquitectura maravillosa y bueno, mucho que aprender y mucho que disfrutar aquí. Sí, y mucha historia relacionada con España. Sí, sí. Bueno. Vamos a hablar de España, vamos a hablar también de Trump, vamos a hablar de Europa, de política y de economía. Bueno, Fernando Navarrete es eurodiputado del Parlamento Europeo por el Partido Popular. Me acompaña Jonás Fernández. Jonás, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Que tú también estás entre Estrasburgo, Bruselas. ¿Vives en Bruselas? Sí, a medias, entre Bruselas y también Asturias. Ah, bueno. Así que... Y más o menos acostumbrado ya. Como decía Fernando, yo creo que es más el problema de la ausencia de luz que el frío. Bueno, aquí sí que tenemos una luz fantástica. Sí, tenemos unos estudios, tenemos el Parlamento que nos ha abierto sus puertas. Hemos pasado, no sé cuántos controles y una tarjetita esta que tengo aquí colgada. Bueno, me han dicho que ya me sirve para prácticamente toda la vida, pero he pasado controles, esto es bárbaro. Bueno, Jonás Fernández es eurodiputado del Parlamento Europeo por el Partido Socialista y me acompaña Juan Carlos Girauta. Girauta, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal todo? Encantado de estar con vosotros. Tú, las raíces ahí en España, ¿no has decidido trasladarte aquí a vivir? Me voy trasladando cada semana. Pero... ¿Cuántos aviones puedes coger al cabo del año? Bueno, al cabo del año no sé, será
quizá 100, ¿no? Hay gente que coge más. Sí. Bueno, Juan Carlos Girauta es eurodiputado por Vox. Oye, Trump, un discurso contundente, decía yo, también rotundo, ha terminado a las 3 de la madrugada, hora española, ha venido pisando fuerte. ¿Con qué os quedáis? Forma y contenido. Empieza tú, Navarrete. Vamos a ver. Bueno, de forma, sinceramente, sorprende, pero bueno, es la política estadounidense, ¿no? Como oradores no se van a ganar la vida, la verdad, últimamente. Lo que sí es claramente transformacional, lo que sí es claramente un hombre de acción. Yo creo que las palabras a veces hasta le estorban y a veces ni se entienden. Lo que sí se entienden son las acciones, ¿no? Es una persona que claramente es un hombre de acción. Y la cuestión es cómo nos va a ir en esta fiesta, ¿no? Yo creo que los americanos tienen bastante claro de cómo les va a ir a cada uno y, bueno, ya han votado en consecuencia. O sea, que yo creo que en ese sentido las cartas estaban bastante encima de la mesa y lo que no está tan claro es cómo nos va a ir en el resto del mundo y en particular en Europa. Y ahí ha sido bastante... Bueno, yo creo que eso, no ha comentado nada realmente, o sea, no ha querido mojarse en esto porque es una persona de transacción y al final, bueno, pues va a depender la negociación. Enseguida vamos a escuchar, porque sí que ha hablado de aranceles, ha hablado de los coches, ha hablado de petróleo, de gas, pero luego vamos a escuchar a Trump. Antes me gustaría una pequeña valoración de forma y contenido de este primer discurso de Trump como presidente de Estados Unidos en esta segunda legislatura. Sí, pues bueno, yo creo que siguiendo un poco lo que decía Fernando, efectivamente estamos ante un líder transformacional, pero previsiblemente hacia el pasado, ¿no? Lo que hemos escuchado, las formas y el contenido de los mensajes me retrotraen a hace más de 100 años, a la década de los años 20 del siglo pasado. El estilo autoritario, las propuestas, la visión mercantilista de la economía, por ejemplo, las amenazas a socios tradicionales, la distancia y la acción de sus colegas o de su entorno con su perspectiva respecto a la Unión Europea, de Elon Musk o de otras personas que están a su entorno, pues ciertamente a mí me llevan a la década de los años 20 del siglo pasado. Girauta. Pues a mí, por el contrario, me parece me parece sumamente esperanzador. Sobre las formas, la verdad, yo reconozco que no he escuchado este discurso hasta el final porque había que dormir para poder estar hoy aquí despejado por la mañana. Pero sí, lógicamente, que he visto los vídeos de las partes fundamentales. Yo creo que Trump llega con la idea, que además es lógico que lo haga así, de en los primeros 100 días acometer unas transformaciones radicales en muchas de aquellas cosas que han supuesto para el americano olvidado por el establishment, para el americano que ha votado a Trump en una medida que nadie se esperaba, pues aquellas que le tocan más. Trump fundamentalmente le ha votado el establishment, Carlos, fundamentalmente. Bueno, a Trump le ha votado como mínimo 3 millones de personas más de las que han votado a Kamala Harris. Entonces, esto del establishment es curioso. Bueno, luego hablamos del establishment porque ahora se hablará de oligarquía. Se ha empezado ya a hablar de oligarquía para referirse a ciertas personas que hasta antes de ayer, hasta hace 4 días, eran respetadísimas en el gran consenso europeo porque aplicaban la censura en sus redes sociales, porque se avenían... No aplicaban ninguna censura, Juan Carlos. Al sistema de verificación. Si me permites, déjame. Yo estoy... yo estoy dispuesto a escuchar todo aquello que digas con lo que yo no estoy de acuerdo, pero sí que te pediría que me dejes exponer. Así lo hacemos. A las redes sociales, Zuckerberg, el propio CEO de Meta, ha reconocido que le obligaban a censurar informaciones. No sabemos cuáles habrían sido los resultados en el año 2020 si no se hubiera mentido sistemáticamente a la población diciendo que las informaciones sobre Hunter Biden eran invenciones, eran falsas, eran fake news. Ahora sabemos que no eran fake news, sabemos que la declaración de 51 miembros del Servicio de Inteligencia estadounidense diciendo que eran fake news
eran la fake news. Es decir, por supuesto que se aplicaba la censura. Y esta Europa que es un mastodonte de burocracia, en los últimos años ha añadido algo que atenta contra el corazón de un Estado democrático de derecho, que es la libertad de expresión. Entonces, la vuelta de la libertad de expresión, porque ya no se le va a poder poner puertas al campo, le da miedo a algunos. Y entonces habría que saber por qué les da tanto miedo. Bueno, ha dado muchos mensajes Donald Trump en este primer discurso. A mí me gustaría que escucharais dos de las ideas principales. Una, ha vuelto a insistir en ese America First, y dos, en el ámbito económico ha vuelto a insistir en aranceles, poniendo el foco en Europa y en varios sectores importantes de la economía. Vamos a escuchar a Donald Trump. La edad de oro de Estados Unidos comienza ahora mismo. A partir de hoy nuestro país florecerá y volverá a ser respetado en todo el mundo. Seremos la envidia de todas las naciones y no permitiremos que se sigan aprovechando de nosotros durante todos y cada uno de los días de la administración Trump. Sencillamente pondré a Estados Unidos en primer lugar. No se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas, no se llevan casi nada y sin embargo nos llevamos sus coches y sus productos agrícolas, tomamos muchos de ellos, así que tenemos un déficit de $300.000 millones con la Unión Europea. Así que arreglaremos eso con aranceles o ellos tendrán que comprar nuestro petróleo. Lo único que pueden hacer es comprar nuestro petróleo y gas y deberían hacerlo. Aquí dos cosas. Primero, ¿qué os parece este mensaje de Trump poniendo el foco en coches, aranceles, en tema gas, en tema petróleo? Y esta mención a Europa es lo único que ha mencionado Europa, porque el resto del discurso ha hablado de Venezuela, de México, de los americanos, del equipo. Pero, ¿qué os parece esto? Y luego, ¿qué actitud va a tomar Europa ante esta nueva etapa en Estados Unidos liderada por Trump? Bueno, la verdad es que es una nueva visión, efectivamente, no solo del comercio, sino de las relaciones internacionales, que es verdad que en algunos aspectos te retrotrae, yo diría que más que a los 20, desgraciadamente, más bien a los 30, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Yo creo que no en todo. Y el problema es que está empezando a tener ecos también al otro lado del Atlántico. O sea, lo que pasa en Estados Unidos, o sea, la capacidad de influencia que tienen los Estados Unidos, incluso de un líder que pretende ser eso, muy de los americanos, es America First, y el resto del mundo como que le da igual, aunque no lo quiera, tiene efectos en el resto, ¿no? Entonces, al final esto es desde un punto de vista económico, y me voy a centrar un poco más en ese aspecto, luego si queréis lo ampliamos. Claro, él se centra en el déficit comercial. Claro, la contrapartida del déficit comercial es qué pasa con la cuenta corriente, es decir, con las inversiones, ¿no? ¿Qué pasa con los flujos financieros? Al final el mundo es un ecosistema cerrado y por lo tanto, entonces, ¿qué estamos teniendo? El eco en Europa, decir, oye, no puede ser, es que el capital de los europeos va a Estados Unidos, se invierte en Estados Unidos, claro, porque hay que financiar, hay más actores, pero ¿qué decir? Imaginemos que el mundo lo dividimos en dos. Claro, si uno tiene déficit comercial, la otra parte tiene que exportar capitales. Entonces aquí nos parece fatal que el dinero de los europeos vaya a buscar unas mayores rentabilidades en el mercado americano. Entonces aquí en el fondo estamos todos contaminados, o sea, y el problema es que hay que parar la contaminación y ese pensamiento del juego de suma cero, que en el fondo es lo que está reflejando, es en ambos lados. No miremos solo la paja en el ojo ajeno, sino también veamos un poco el trozo de viga que empezamos a tener en el propio. Y eso me preocupa sinceramente. Girauta. Bueno, es que yo quiero recordar que podríamos tener desde hace ya 8 años o 9 un tratado de libre comercio con Estados Unidos y tener un mercado común entre las dos grandes, inmensas potencias económicas del mundo, que sería pues prácticamente un tercio, o sin prácticamente, sería un tercio de la economía mundial. Y que si eso no lo tenemos es porque la izquierda se opuso, incluyendo al Partido Social, el Grupo Socialista del Parlamento Europeo, en aquel momento aquello estaba muy avanzado y Europa en un gesto que llama un poco a la vergüenza ajena, básicamente utilizó como argumento para desmarcarse de aquel tratado que no estaba claro que los estándares de calidad de los Estados Unidos fueran a ser suficientes para las exigencias europeas. Bueno, pues
Esa es la razón de que no tengamos un mercado común con los Estados Unidos. Eso no se puede olvidar. En segundo lugar, claro, bueno, los gobernantes se deben en primer lugar a su país. Y ya me gustaría que en España tuviéramos un presidente de gobierno que pensara antes en su propio país que en los intereses de Marruecos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay una cosa que me preocupa un poco, que es lo que se ha dicho sobre la manera en que esto recuerda a los años 20 y los años 30, porque claro, los años 20 y los años 30 son el inicio de los totalitarismos en Europa, ¿no? Sí, vamos a ver. A mí hay una cosa que me recuerda a los años 30, que es el antisemitismo en Europa. Es que no sé si nos hemos dado cuenta, y si no, yo creo que hay que hacer una gran reflexión, por lo menos la gente que tenga las lecturas suficientes, que aquí estamos todos en esa situación, como para decir, oye, la historia de la humanidad se partió en dos con el Holocausto. Es una cosa completamente inaceptable, indecente e inexplicable que un siglo después estemos con lo mismo, con el prejuicio atávico disfrazado esta vez de antisionismo, o con este ansia por favorecer a una organización terrorista y por llamar genocida a una democracia que básicamente lo que se quiere hacer con eso es negarle el derecho a la defensa. Ya sé que esto no es economía, pero quería decirlo por lo de los años... ¿Me has hecho la cobra? No, pero es que lo de los años 20 y 30 me ha preocupado, porque sí, efectivamente. ¿En qué coincidimos? En chistes contra los judíos, en las viñetas famosas típicas de la Alemania y Austria de los años 20 y 30. Bueno, quizá volviendo a la pregunta, ¿no?, y al debate económico, hablábamos de la década de los 20 o de los 30, el discurso mercantilista podríamos llevarlo al siglo XVI, ¿no?, y hablar de siglo XVII, y hablar de Colbert. Yo la verdad es que la idea esta de Donald Trump de que los países tienen que tener equilibrio comercial, que los países con los que tiene déficit hay que poner aranceles, ciertamente no sé en qué le beneficia ni a Estados Unidos ni al resto. Es decir, yo creo que no hay ningún American First cuando el objetivo o la prioridad de la administración Trump parece ser reducir los déficits comerciales. Por cierto, Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio con Canadá y con México y parece que les va a servir de bien poco. Y antisemitismo parece que estaba muy claramente en aquellos que levantaban la mano en signos nazis, como hizo Elon Musk, el gran socio de Donald Trump en el día de ayer. En cualquier caso, balanzas comerciales, el criterio de equilibrar balanzas comerciales es lo que tiene poco que ver con American First. La guerra arancelaria, tenemos que estar preparados. Con American First es una vuelta a intentar relocalizar la industria y hacer que los americanos son compren más productos americanos. Más inflación, sí, para todo el mundo. Más desempleo. Yo no sé en qué se van a beneficiar los americanos. Y podemos hablar también de la regulación cripto, que es otro asunto importante en el ámbito económico que amenaza o vuelve a amenazar la estabilidad financiera como ocurrió hace poco. Y aquí, ¿Europa qué va a hacer? ¿Cómo va a actuar ante esta batería de aranceles que prometen llegar en las próximas semanas o meses como muy tarde? Porque ha dicho Trump que en estos 100 primeros días de gobierno va a ser muy ambicioso. Sí, en cierto giro un poco cómico, ¿no?, de la historia, y esto tiene poco de cómico, al final los aranceles nos van a pegar muy duro, particularmente a Europa. Yo creo que esto está pensando sobre todo en China y nosotros somos un poco víctima colateral, pero vamos a ser víctima y tengamos en cuenta, por favor, no nos perdamos, tengamos siempre en cuenta nuestros valores y nuestros intereses. Y ambas cosas son importantes, pero los nuestros, cómo le vaya a ir a los americanos, pues es cuestión de los americanos y lo dirimen los americanos y respetémonos. Pero volvamos a la cuestión que en cierto giro un poco cómico, los aranceles no se ha lanzado a firmar aranceles el primer día y ahora estamos, ya digo, la parte cómica es esto, a crear una nueva administración para la gestión, digamos, de los aranceles, ¿no? Y entonces, no sé si recordáis de los años 80 una serie muy famosa y de la BBC, que era la de Yes Minister, ¿no? El famoso ministro era el ministro de la simplificación normativa y el gran chiste es todos los administradores para controlar a los administradores. Bueno, pues Elon Musk y todo esto suena un poco
a lo mismo, ¿no? Tiene una parte un poco, una vis un poquito cómica, pero va a venir de ese origen un poquito cómico, van a venir cosas de las cuales nos vamos a arrepentir, ya digo, particularmente en Europa. Y simplemente quiero hacer la reflexión de que Estados Unidos, cuando ha sido fuerte y se ha sentido fuerte de verdad, claramente ahora no lo es, porque le está diciendo que quiere que vuelva a ser fuerte. Viene la percepción del americano medio y que el presidente ahora encarna, de que Estados Unidos no es fuerte. Todo lo bueno que ha venido para el resto del mundo ha venido desde la fortaleza de los americanos. Cuando los americanos no se sienten fuertes, tienen instintos malos, como todos en los que se sienten atacados. Es una especie de jabalí herido y nosotros podemos ser víctima colateral. Nuestra reacción tiene que ser medida, muy basada en los hechos, no en el prejuicio y en lo que creemos, en lo que escuchamos, en lo que puede llegar a ser, porque si no, una economía como la europea, que es de las grandes economías del mundo, la más abierta, somos los que más nos jugamos en esta partida. Los americanos, desgraciadamente, se pueden permitir el giro proteccionista. No les va a ir bien. Yo en esto estoy de acuerdo. No les viene bien. De hecho, ellos han sido históricamente, en los últimos 50 años, los adalides del comercio basado en reglas. Ellos están rompiendo la baraja, van a sufrir, pero se lo pueden permitir. Nosotros no podemos. ¿Cómo va a reaccionar Europa? ¿Cómo debería reaccionar Europa? Bueno, yo creo que en primer lugar hemos pasado unas semanas con una cierta, o al menos algunos hemos echado de menos una reacción más nítida de la Comisión Europea en estas semanas, como digo, en los cuales, pues bueno, Trump ya, ¿no? Es decir, además de las cuestiones arancelarias, anunció otras cuestiones sobre Groenlandia, otras tantas donde yo creo que la Comisión debería haber sido algo más taxativa públicamente, probablemente porque Donald Trump, al igual que otros líderes autoritarios en el mundo, parece que solo entienden el lenguaje del poder, y por lo tanto yo creo que Europa necesita un lenguaje más asertivo, no solamente con otros, ¿no? con otras potencias, sino también con Estados Unidos. Yo creo que no podemos mostrar una mayor fragilidad de la que ya tenemos en el debate global. Creo que Europa debe acelerar el proceso de integración, que es donde están nuestras fortalezas, y intentar enfrentar el debate arancelario y otros, como los debates de seguridad. Hablamos de Groenlandia, pero también hablamos sobre Ucrania, donde la guerra continúa, y veremos a ver qué quiere hacer la administración Trump, como digo, con una mayor asertividad de la que he percibido en las últimas semanas. ¿Girauta? Yo creo que aquí hay algunos fenómenos que vienen detrás, fenómenos complejos que determinan muchas cosas, ¿no? En primer lugar, la pandemia ha convertido algunos asuntos que se manejaban desde la teoría o sobre el papel y que más o menos se daban por buenos, como por ejemplo que el proceso de globalización, en cualquier sentido que fuera, la búsqueda de los factores de producción allí donde fueran más baratos o menos costosos, era bueno per se. Bueno, la pandemia demostró que esto no era así, y yo creo que hay que aprender de la realidad. No era así siempre, es decir, que está muy bien el proceso de globalización, pero resulta que el no tener las factorías, el haber concentrado en la cadena de valor los eslabones más valiosos, que son los intangibles, en Europa y en Estados Unidos o en Canadá, y todo lo tangible haberlo enviado muy lejos allí. ¿Por qué? Porque los costes eran más baratos, sobre todo en mano de obra, que es el gran coste. Pues resulta que de pronto ocasionó situaciones muy, muy, muy graves que podían haber sido mucho peores. Por no mencionar cuando se te crea un cuello de botella, como pasó con el tráfico marítimo, que dejó sin provisiones a un montón de industrias. Es decir, que la realidad nos enseña cosas que a lo mejor, digamos, mantenerse en una idea es doctrinario. Perdone, la realidad nos ha enseñado esto. A lo mejor el sector secundario tiene que volver a estar en nuestros países fuerte y no convertirnos en lo que parece que durante mucho tiempo, y yo sospecho que todavía ahora quieren muchos en el consenso europeo, que es convertir esto en un sector terciario continental.
Voy a hacer la primera paradita publicitaria. A la vuelta, varias cositas. No sé si has sido tú, Jonás, has mencionado el tema de la regulación cripto por parte de Donald Trump. Has sido tú y has dicho, esto puede poner en jaque el sistema financiero. ¿Tanto es así? Ahora, enseguida me lo explicas. Si queréis también, comentabais, oye, Europa debería haber sido mucho más firme, mucho más dura y más clara con el tema de Groenlandia. ¿Tiene ahora una oportunidad Europa para sacar pecho y coger parte del terreno que ha perdido en los últimos años, ahora ponerse frente a Trump y marcar bien las reglas del juego para defender a una Europa más fuerte y más unida? A mí me da la sensación de que Europa siempre ha salido reforzada en momentos de crisis o de situación. Mencionabas el tema de la pandemia, pero también cuando el Brexit o, por ejemplo, la guerra de Ucrania, ¿no? Europa ya ha sabido sacar pecho. Sacar pecho, pero reforzada no ha salido. Las deficiencias de la Unión Europea a partir de estos hechos han sido... Hacemos paradita y si queréis lo comentamos. Paradiña. Temas importantes. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay hasta un 50% de descuento en una gran selección de marcas de moda, como Easywear, Emphasis, Tintoretto, Southern Cotton, Latouche, Green Coast, Kids El Corte Inglés y muchas más. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con descuentos hasta el 50%, del 20 al 31 de enero en tienda web y app. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Intereconomía en directo desde la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Estamos justo en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, en unos estudios maravillosos con una luz bárbara y, bueno, muy bien acompañada, con Juan Carlos Girauta, con Jonás Fernández y con Fernando Navarrete, viendo cómo queda Europa después de la llegada de Donald Trump al poder y enseguida viendo cómo se ve España desde Europa. Oye, muy rapidito, por terminar con tema Trump, mencionabas, no sé si ha sido Navarrete, no sé si ha sido Jonás, el tema de el sistema financiero que podría haberse dañado, perjudicado por por el apoyo de Donald Trump y de la nueva administración Trump a todo el ecosistema cripto. ¿Me ha parecido entender? Yo creo que ha sido un poco más Jonás. Yo voy a ser un poquito más amplio. Yo creo que hasta ahora lo que hemos tenido, porque esta ola, ya digo, de neoproteccionismo y de neonacionalismo económico, ya digo, no es... De hecho, Biden ha tenido también mucho de esto. O sea, vamos a ver, esto empezó a cambiar en Estados Unidos con Trump 1. Biden no lo echó para atrás, simplemente no lo acrecentó y ahora viene una especie de doblar la dosis, ¿no? Por lo que están anunciando. Pero esto no es nuevo, ¿vale? O sea, que ya venimos de una cierta historia en este ámbito. Parte puede que venga de alguna lección de la pandemia, no sé si bien o mal extrapolada a tiempos normales, porque hay que distinguir, ¿no?, las cosas que hacemos para los tiempos extraordinarios y, bueno, tienes que tenerlo preparado para los tiempos normales, pero si estás aplicando cosas extraordinarias en tiempos normales, pues quizás los costes sean muy altos, ¿no? Pero sin entrar en esa discusión, yo creo que lo que sí se había salvado hasta ahora de la ola un poco de globalización, de unir a los países, era la parte financiera. Y eso está empezando a resquebrajarse. O sea, yo creo que el orden mundial basado en ciertas reglas comúnmente acordadas y básicamente comúnmente respetadas había aguantado bastante bien en el mundo financiero y yo creo que empezamos a ver las primeras grietas. No creo que esas primeras grietas sean necesariamente las del mundo cripto. Yo creo que eso es una apuesta muy americana
hay que entender que en Estados Unidos es gracioso, o para un europeo, no gracioso, sorprendente cómo se pueden ganar elecciones prometiendo eso, que los activos van a subir de precio, que suba el S&P 500, que suba el Bitcoin. Eso allí gana votos. Tú aquí haces una campaña diciendo que va a subir el IBEX 35 y en España te quedas tú solo. Allí no, porque la gente, las familias realmente están invertidas en esos activos. Es como aquí decir que van a subir los salarios. Allí estás diciendo que va a subir la riqueza. Por lo tanto, eso para el americano medio es muy atractivo. Yo creo que esas cosas son difícilmente extrapolables por la idiosincrasia a Europa. Pero creo que hay un riesgo de fragmentación financiera importante. De nuevo, que Europa va a ser el principal ente que lo puede sufrir, ¿no? Y sus ciudadanos, nosotros, al final, si realmente ocurre. Yo creo que tenemos que intentar evitarlo. Sí, vamos, decíamos antes de la parada que uno de los grandes riesgos de la agenda Trump era la política comercial y probablemente otro, al hilo de la pregunta, es la política financiera o la regulación financiera. Tenemos una agenda viendo las primeras indicaciones y los cambios que están viendo las agencias reguladoras, parece que vamos a un periodo en el cual los controles, la supervisión, los requerimientos para evitar burbujas o crisis financieras como las que vivimos, ¿no? 2008-2009 se van a eliminar, y en ese marco está la aproximación de Donald Trump al mundo cripto. La semana pasada veíamos que Donald Trump emitía una moneda propia, también Melissa es, ¿cómo es la mujer de Donald Trump? Melania emitía también su propia cripto. Es decir, yo creo que están alimentando un espacio del mercado que no tiene una regulación, ni unas normas, ni una supervisión clara. En Europa tenemos una regulación para las stablecoins, pero en fin, se está empezando a implementar y probablemente haya muchos activos que quedan fuera de ese marco regulatorio, pero claramente hay un foco de riesgo desde mi punto de vista en cómo esta administración se está afrontando los retos del mundo cripto. Muy rapidito, Girauta. Bueno, muy rapidito, es que cuando hablamos de lo cripto hablamos de algo que en una gran parte es desconocido. Es decir, por un lado, que cualquiera puede intentar montar su moneda, pues Hombre, podemos montar aquí una, los cuatro. Su dinero, pero hay centenares de monedas. Les llaman shitcoins, con perdón, pero por lo que valen, ¿no? Pero el caso Bitcoin, en el caso del Bitcoin, hay algo que no podemos ignorar, que es que llevamos años y años diciendo esto es como lo de los tulipanes en Holanda, aquello y tal, pero no. O sea, no baja, no cae, sino que sigue subiendo. Entonces, no solo sigue subiendo, sino que en estos momentos ya está en la cartera de los grandes inversores institucionales en Estados Unidos y en Europa. Y en estos momentos ya hay estados soberanos que lo adoptan, como es el caso de El Salvador. Bueno, yo confieso que lo único que saco en claro respecto al Bitcoin es que se da la condición que se ha dado siempre con las monedas estatales que eran las que existían. La fiducia, la fe, la confianza. Es evidente que la gente confía en la moneda. Última parada publicitaria. A la vuelta miramos a España desde Europa y me decís, oye, ¿cómo veis? Crecimiento económico, inflación, medidas estructurales, tema de déficit, deuda, nuestros dos grandes, iba a decir, no sé, agujeros, males, cross, publicidad, y a la vuelta miramos a España. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay un 20% de descuento adicional en una gran selección de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. ¿No te las puedes perder? Las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero, en tienda web y app. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Intereconomía en directo desde la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Hoy haciendo el programa con Jonás Fernández, con Fernando Navarrete y con Juan Carlos Girauta. Oye, ¿cómo se ve España? Girauta, empiezo contigo. Bueno, desde aquí. Hombre, se ven algunas cosas preocupantes. Bueno, por ejemplo, algunos no ven nada y otros ven cosas preocupantes. Una cosa preocupante que va a dar que hablar es que el CEO de una empresa multinacional enorme y tecnológica con ramificaciones por todo el mundo, etcétera, pues lo destituye al presidente del gobierno citándolo en su palacio, en su despacho, en la Moncloa. Es una jugada que no tiene los rasgos, digamos, de una libre economía de mercado donde las empresas hacen su vida. Es obvio que hay un bueno, voy a lo tuyo para no liarnos. La percepción sobre España... No, y lo de Telefónica. ¿Qué se está diciendo? Bueno, mira, aquí? ¿Qué se está diciendo aquí en Estrasburgo? ¿Qué se dice en Bruselas de este movimiento? Que yo asuma lo que se dice en Estrasburgo o Bruselas sería demasiado pretencioso. Yo lo que en mis círculos oigo y lo que yo mismo veo e interpreto es que es francamente preocupante que el gobierno quiera controlar directamente empresas, claro, dice empresas estratégicas, sí, pero por ejemplo la estrategia de unir Indra con defensa, etcétera, con la gran empresa de telecomunicaciones es una decisión suya. A mí que el gobierno tenga la posibilidad de controlar desde los procesos electorales que los controla Indra hasta las comunicaciones individuales, personalmente me preocupa y me preocupa mucho. ¿Jonás? Bueno, pues yo creo que es difícil, ¿no? Decir cómo ve Bruselas, España, decía Juan Carlos. Obviamente hay distintas opiniones. Y el tema de Telefónica, no saques. Sí, iré al tema de Telefónica, pero quiero decir que la Comisión Europea ha avalado los distintos planes presupuestarios del Gobierno de España, que España está liderando la tasa de crecimiento en la zona euro. Creo que solo Croacia creció algo más que nosotros el año pasado, pero bueno, las grandes economías, España está liderando el crecimiento, con Alemania en una situación muy complicada, Francia no menor, la cotización de la deuda pública española está mejor no ya que la italiana, sino que la francesa, y por lo tanto, pues bueno, en términos económicos, España es un buen alumno en estos momentos y los problemas que se perciben desde Bruselas sobre la evolución económica, ninguno de ellos está en España y bien más están en otros estados. Sobre el tema que sacaba Juan Carlos, yo creo que Telefónica tiene un accionariado en el cual Criteria, la SEPI y algún otro tienen una mayoría y han decidido cambiar a la dirección. Las empresas las dirigen sus accionistas o deciden los puestos ejecutivos sus accionistas, y en este caso yo creo que no podemos hablar de una decisión como decía Juan Carlos, sino que sus accionistas, que son la SEPI, pero también es Criteria, es decir, la Caixa. Pero Criteria no ha decidido nada. Bueno, Criteria y se la lo han Caixa, impuesto a Fainé y lo sabes perfectamente. Bueno, yo creo que no deberíamos, digamos, yo al menos no hablo en esos términos, respeto bastante al señor Fainé y a sus decisiones. Por eso lo digo. Y por lo tanto yo creo que hay unos accionistas que han tomado una decisión. Pero ¿cómo se ve? Pues ahí están los datos de inflación por debajo de la media de la zona euro, como digo, y creciendo más que nunca. Sí, yo creo que la puesta en escena del sucedido, ¿no, en Telefónica. Este fin de semana. La verdad es que la puesta en escena yo creo que no se puede haber hecho peor. Y en el fondo lo que hace es avivar, y no sé las razones por las que se quiere hacer así, porque quiero decir, las formas se pueden respetar más o menos, o sea, siempre está en la mano, ¿no? del brazo ejecutor, cómo quiere que se perciba, ¿no? Entonces es evidente que quería que se percibiese así, pero eso lo único que hace también, eso hay que tenerlo muy claro, es que reactiva las preocupaciones, y las ha habido,
por el deterioro institucional y de seguridad jurídica que ha habido en España. De hecho, hemos tenido en nuestro país, para temas muy serios, ¿no?, como es el Consejo General del Poder Judicial, hemos necesitado mediación de la Unión Europea. O sea, es decir, son cosas y estamos volviendo, a excitar, digamos, esa preocupación europea por el deterioro en un país que no es pequeño, ¿vale? Al final la idea de deterioro de cómo el gobierno corporativo en las grandes empresas españolas pues es grande. Yo creo que también se percibe en Europa una falta de compromiso, y eso en Estados Unidos también lo han puesto de manifiesto, una falta de compromiso de España en la defensa colectiva, y esto nos lo vamos a tener que hacer mirar muy seriamente, y eso es mucho dinero. Y en el tema del crecimiento, pues puedes tener eso en lo que es el crecimiento macro, pero si lo haces en términos per cápita de qué están viendo los ciudadanos, el deterioro por la situación, el deterioro social en España también es importante. Y que nos vamos. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por acompañarnos, por el madrugón y por arroparnos aquí al equipo de Capital Intereconomía que se ha venido al Parlamento Europeo, a Estrasburgo, a hacer este programa en directo. Juan Carlos Girauta, Jonás Fernández, Fernando Navarrete, muchísimas gracias, buen día, abrigaos y hasta la próxima. 9 minutos para alcanzar las 9 de la mañana. Esto es Capital Intereconomía, toma las riendas de nuevo Rubén Gil. Adelante con mercados. MAPFRE patrocina la información del tiempo. La borrasca Garou mantendrá un tiempo inestable en la península, con cielos mayormente nublados y lluvias casi generalizadas. Las precipitaciones serán más intensas y persistentes en Galicia, Andalucía y Extremadura, y otras zonas montañosas del oeste donde podrían ser fuertes y acompañadas de tormenta con acumulados significativos. En cambio, serán menos probables y más débiles en el este peninsular, Baleares y Alborán. Además, habrá nevadas en Pirineos y de forma débil en las cumbres de otras montañas del norte y sureste. En cuanto a las temperaturas, subirán en casi todo el país, limitando las heladas a Pirineos y de forma puntual a otras zonas altas del noreste. Los vientos soplarán fuertes en costas del oeste, montañas del norte y sureste, y en Canarias, donde también lloverá en las islas más montañosas. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 8:52 minutos de la mañana. A partir de las 10 volvemos a Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo. Mientras tanto, miramos a los mercados y vemos cómo viene el día. Les contamos las referencias, las claves, los protagonistas. Futuro del IBEX 35, como lo tenemos esta mañana hasta ahora. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Pues parece que los mercados europeos inician con caídas a la nueva era de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. El futuro del IBEX 35 pierde un 0,23%. Hoy tendrán que cotizar los inversores europeos esos mensajes que lanzaba ayer el nuevo presidente estadounidense en la toma de posesión. Estaremos muy pendientes de las empresas que se pueden ver afectadas por los aranceles, también de las energéticas, y de momento los inversores parece que tienen ánimo vendedor. El IBEX frena su racha de 2 subidas consecutivas y aplaza de momento el asalto a la barrera de los 12.000 puntos. En cuanto a la agenda del día, este martes continúa
anual foro de Davos, donde los políticos y altos ejecutivos de las empresas se dan cita en la gran cumbre económica mundial. En el terreno macro vamos a conocer en España la confianza empresarial del primer trimestre. En Alemania y en la zona euro se publica el índice ZEW de enero, también de confianza empresarial e inversora en el Reino Unido, tasa de desempleo de noviembre y Centis celebra Junta General de Accionistas en Estados Unidos, atentos sobre todo a los resultados de la plataforma Netflix que se van a publicar al cierre de la sesión. Prima de riesgo en 66 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,14%. En el resto de Europa, las claves del día, ¿por dónde viene, Paloma? ¿Y los futuros cómo están? Los futuros vienen en negativo con caídas relativamente suaves y una excepción, la Bolsa de Londres, que está bastante plana pero con tendencia alcista. Y fijándonos en referencias, tenemos dato de desempleo en el Reino Unido, la tasa sube al 4,4%, en línea con lo previsto, y tenemos en el foco a varias compañías. Por un lado tenemos a Generali y el grupo francés bancario BPCE, que han anunciado la firma de un memorándum para unir sus operaciones de gestión de activos y crear una sociedad conjunta. También en el foco Renault, que tiene nuevo director financiero, Duncan Minto, y estaremos pendientes de dos sectores renovables pendientes pues muy relacionados con Donald Trump después de que haya suspendido la concesión de nuevos contratos a energía eólica marina, y también al sector automóviles, que puede verse muy afectado de esos posibles aranceles a México y Canadá. Pues al contrario que en Europa, futuros en Estados Unidos que sí que vienen subiendo, en torno al 0,2-0,3%, petróleo que también sube en ese porcentaje, cae, mejor dicho, en ese porcentaje. Ojo al futuro West Texas, que está cayendo más ahora mismo el futuro, bajando un 1% por debajo de los $77, y en el mercado de divisas, eurodólar en 1,03, 79 unidades. Pablo García, director de Ibacons Alfa Value. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. ¿Qué está pasando con el precio del petróleo? Para que veamos caídas significativas, sobre todo en el West Texas. El Brent cae menos, cae un 0,3%, aunque está por debajo de $80. Bueno, pues que los americanos van a pinchar más, ¿no? Ya lo ha dicho bastante claro Donald Trump. Quieren sacar todo ese shale oil que tienen, sobre todo en esas zonas de Winston, de Houston, de Texas, de North Dakota. Y es que Estados Unidos ha pasado a ser claramente exportador de petróleo en la última década. Así que, menos grupos verdes, más energías fósiles. Ese es un poco el panorama de Trump. Pero fíjate que en el nombramiento de Trump lo que hemos visto es que, no va a imponer aranceles desde el día 1. Es decir, yo no creo que haya que descartar que obviamente va a ser muy agresivo, ya lo ha sido sobre todo con China, Canadá y México, pero de momento se retrasan y eso ha provocado el dólar que se ha depreciado, los precios de los bonos que subieron, la volatilidad que vuelve a subir y, como bien apuntas, ese precio del crudo que remite porque previsiblemente va a haber más producción, va a haber más bombeo de petróleo en el mercado. Luego te pregunto más en detalle a partir de las 9 de la mañana por el eurodólar, hacia dónde puede ir con la llegada de Trump a la Casa Blanca y la reacción del mercado en las primeras horas, lo que hemos visto en las bolsas asiáticas y la caída de los futuros en Europa. No sé si marcan un poco la línea de lo que puede pasar, que la bolsa europea se puede ver menos beneficiada o más perjudicada por las políticas de Trump que la estadounidense. Bueno, eso sin ninguna duda. Lo extraño quizás es la performance que tiene y que sigue teniendo desde diciembre el Eurostoxx 50. Sube un 5,48% en el year to date y tan solo los índices americanos suben casi un 2%. Yo creo que eso tiene que ir cambiando porque Trump es un problema, pero sobre todo para Europa. Luego te pregunto por Trump, te pregunto por Europa, te pregunto por aranceles y te pregunto por Telefónica. ¿Seguirá cayendo la operadora o no? Por la incertidumbre con el relevo en la cúpula. Salimos de dudas en 3 minutos. Pablo García de Ibacons Alfa Value. Tomamos un café y volvemos. Hasta ahora. De acuerdo. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Está pasando, te lo estamos contando. La economía en tus manos. Capital Intereconomía. De lunes a viernes con Susana Criado.